Hola, ¿qué tal? Yo soy David Díez, creador de Investígate, y este es el segundo de una serie de videos sobre el papel de la revisión bibliográfica en la investigación. En este segundo video nos vamos a concentrar en este punto resaltado aquí en color, y es cómo se hace una revisión bibliográfica semisistemática mixta. Para quienes quieran quizás profundizar o saber desde dónde voy a plantear este concepto, me estoy apoyando en esta publicación reciente del 2019, donde se presentan pues varios tipos de investigación bibliográfica. Uno es la revisión sistemática, que es muy común en el área de medicina, sobre todo, que básicamente lo que busca es comparar evidencias, saber frente a un tema, por ejemplo, cuáles son los tipos de tratamiento frente a una enfermedad particular que son más efectivos, y se usa mucho pues la evidencia cuantitativa en este tipo de investigación. En el otro extremo están las revisiones integrativas, que son de tipo mucho más teórico, es aportar nuevas formas de pensar un problema, que pueden ser muy interesantes, pero para investigadores que tengan un bagaje muy amplio. Este video es más bien introductorio para quienes estemos comenzando en investigación, que es un punto medio, basado en la búsqueda de referencias que le permitan tanto al investigador como a sus lectores identificar cuál es el panorama general de un campo de conocimiento y a partir de allí poder ubicar la pertinencia de una propuesta de investigación en particular. Y voy a hablar de este tipo de revisión bibliográfica semisistemática desde un enfoque mixto, por un lado, pero comprendiendo la investigación mixta dentro de una perspectiva integral. Este tema va a ser más cercano a quienes se mueven en la investigación en áreas de ciencias sociales y humanas, donde ha habido una cantidad de debates muchas veces ya anodinos respecto a si es mejor la investigación cualitativa o la cuantitativa, en fin. Frente a esto, les recomiendo algunos textos míos por si les interesa, donde pues trato de apoyarme en autores que hablan pues de superar esa pelea entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Este es un libro mío que ustedes pueden descargar completamente gratis de la aplicación Academia. Y más recientemente también apliqué esta visión, digamos, integral a un tema particular que es la toma de decisiones éticas en organizaciones, pero realmente la conceptualización que se plantea allí puede ser útil para cualquier área que plantee ese acercamiento integral al conocimiento. En síntesis, la perspectiva integral, dentro de la cual enmarco la investigación mixta, que se apoya también, bueno, en un trabajo que estoy pendiente de publicar, pero que he elaborado también a través de los trabajos de Wilber, se apoya en este esquema básico sobre las dimensiones de la realidad. Cualquier problema relacionado con los seres humanos se puede contemplar desde una dimensión individual o desde una dimensión colectiva. Asimismo, se puede pensar desde los factores externos como desde los factores internos. Esto, que en principio suena simple, en realidad permite organizar una serie de debates complejos que ha habido respecto a la investigación cuantitativa y cualitativa. Aquí lo voy a plantear en términos de su relevancia para la revisión bibliográfica. Cuando hablamos de los planos externos nos referimos a un plano del objetivo, ¿cierto? De lo medible, de lo que se ve. En el caso de las revisiones bibliográficas, ¿qué es lo objetivo? Pues, por ejemplo, la población de publicaciones y todo ese número de publicaciones de las que hablaba en un video anterior que existen y que han sido generadas por una comunidad o varias comunidades científicas alrededor de un tema. Están allí publicados, así sea en un plano digital, pero existen, digamos, en la materialidad digital, si se quiere. Cuando estamos hablando de estos objetos colectivos, ¿cierto? Porque no son creados solo por un individuo, sino por toda una comunidad, un método adecuado es aquel que busque medir, ¿sí? Dentro de las posibilidades de medir o analizar cuantitativamente la bibliografía, pues está la bibliometría, que en un video posterior pues voy a explicar con más detalle en qué consiste. Por ahora estamos aquí viendo un panorama general, pero en todo caso, cuando hacemos análisis bibliométricos, el resultado son, entre otras cosas, tendencias estadísticas, ¿cierto? De eso se ocupa el análisis cuantitativo. Esto lo voy a plantear no como algo que esté en oposición a la indagación cualitativa, sino al contrario, como un complemento, incluso como un insumo. Les voy a plantear que cuando uno haga una revisión, con los pasos que más adelante les voy a indicar, después de que ya haya identificado una población mundial de investigaciones sobre un tema, ya
pueda en el plano intersubjetivo, es decir, que ya no es solo de lo que existe allá afuera, externo, medible, sino que también tiene que ver con el diálogo entre varias personas e incluso con el diálogo mismo que plantea un investigador alrededor de un tema. Esa población que ustedes ven aquí, ¿sí?, se convierte en el plano del análisis intersubjetivo que propongo en una muestra conveniente, es decir, que después de que yo identifique un número X de publicaciones sobre un tema, yo selecciono una muestra conveniente a mis intereses o a un subtema que yo quiero trabajar. Ya más adelante les voy a plantear los ejemplos, ¿cierto? Y el método que se utiliza en este caso es ya la categorización, el agrupar a través de una lectura y un análisis cualitativo que implica también una síntesis, como lo plantea este autor Dixon, que también todo esto lo voy a poner en un enlace en la descripción del video, la bibliografía por si quieren profundizar, pero cuando se aplica ese método, ¿a qué se llega? A que se puedan plantear perspectivas teóricas, metodológicas y prácticas sobre un campo de conocimiento. En ese planteamiento intersubjetivo, pues lo personal juega un papel, ¿sí? La experiencia y las condiciones personales del investigador también se vuelven un insumo del plano intersubjetivo por algo tan sencillo, y es porque va a ser muy distinta una revisión bibliográfica que plantee, por decir algo, un antropólogo a una que pueda hacer un psicólogo o una psicóloga, ¿sí? Cada persona mira desde un lente la realidad. Ahora, no quiere decir que nos vayamos solo a lo subjetivo, por eso comencé por este primer plano que era el objetivo. Pero también se considera, de acuerdo con la bibliografía que les estoy citando, que ese plano objetivo se complemente con este plano intersubjetivo y subjetivo. De todo eso, volvemos al objetivo, es como un sistema, ¿cierto? Porque cuando usted hace el análisis bibliométrico y después hace el análisis cualitativo, donde involucra también la persona que usted es, al final usted genera algo externo medible, que es que una revisión bibliográfica mixta, que puede llegar, aquí pongo en interrogante, puede llegar a convertirse en un insumo, parte de las publicaciones mundiales sobre un tema, o puede, no menos importante, hacer parte de una fundamentación, de un sustento de por qué es pertinente la investigación que usted va a hacer, por ejemplo, en un trabajo de grado. Teniendo como base esa perspectiva integral que vimos, ya entramos entonces a los pasos para realizar nuestra revisión semisistemática mixta. Aquí los voy a plantear en general o en abstracto y voy a ir ejemplificándolos con una revisión que hice recientemente. Aquí planteo 9 pasos, pero dentro de el artículo que les mencioné antes pueden encontrar otras variaciones con más o menos, pero en general todos los modelos coinciden en estos puntos. Uno primero es que sí o sí una revisión bibliográfica debe definir unas preguntas de investigación que se buscan resolver, ¿no? ¿Cuál es el estado del conocimiento sobre X tema? Suele ser uno de los elementos centrales, ¿sí? ¿Qué se sabe, qué no se sabe y qué se necesita saber respecto a un tema? Dentro de esa pregunta general hay unas preguntas implícitas, y es cómo ha sido el desarrollo histórico de ese campo de conocimiento, cuáles son los principales autores, enfoques o escuelas, ¿cierto? Y a partir de todo eso se llega a una pregunta fundamental, y es cuáles son los vacíos de conocimiento actuales que inviten a la realización de futuras investigaciones, entre otras pues las del propio investigador que está haciendo la revisión. Ya después de eso es fundamental apoyarse en bases de datos académicas de alta calidad. Dentro de esas, pues, dos comúnmente usadas son Scopus y Web of Science. Es clave que traten de conseguir el acceso a las mismas a través de las instituciones en las cuales laboren o a través de convenios, pero sin esas bases de datos prácticamente es muy difícil encontrar información de calidad que tenga relevancia mundial. En un video posterior les voy a explicar cómo funcionan los elementos generales de estas bases de datos y cómo pueden exportar desde ellas referencias bibliográficas para después incorporarlas y analizarlas en Bibliometrics. Ya teniendo las bases de datos, el otro trabajo fundamental es saber qué palabras van a ingresar ustedes a esas bases, ¿cierto? Cuáles son los conceptos centrales que además correspondan con la manera en que las tradiciones académicas a las que ustedes se van a acercar, pues nombran esos fenómenos. Ya voy a poner algunos ejemplos. En este proceso es fundamental consultar a expertos, a gente que ya tenga como mínimo 1 o 2 décadas de trabajo en ese campo al que usted apenas se está acercando. Y les decía en el ejemplo,
Porque, por ejemplo, quienes nos acercamos por primera vez a Corporate Social Responsibility, que tiene que ver con la responsabilidad social de las organizaciones, pues difícilmente vamos a saber que la responsabilidad en inglés se puede nombrar con estas dos acepciones, con I latina o con A, ¿cierto? Y si uno excluye alguna de estas palabras, pues va a ser delicado porque puede dejar por fuera referencias que sean claves. O incluso, si uno no combina la búsqueda de estas expresiones con la sigla CSR, pues también puede estar dejando por fuera. Y estos son temas que normalmente un experto sí le va a explicar a usted de antemano. Paralelamente es bueno apoyarse en Tesauro de la UNESCO, que es como una base de datos en las que gratuitamente ustedes pueden consultar palabras clave en ciertas áreas de conocimiento. Pues en la página ustedes lo buscan Tesauro de la UNESCO en Google y ahí les aparece para que puedan consultar. En cuarto lugar, bueno, se necesita establecer una ecuación de términos de búsqueda que sea incluyente, pero a la vez delimitada, ¿sí? Un poco como les ponía aquí el ejemplo, ¿no? Que incluya, por ejemplo, a responsibility y responsibility, o sea, que sea incluyente, pero que también sea delimitado, como que no, o sea, que si están hablando de ese tema no se salgan a hablar de otro, por ejemplo, como la ética, que si bien se relaciona con este tema, toda la investigación sobre solo estos conceptos ya es un campo y la mirada ética sobre la responsabilidad social ya sería otro campo. Para que ustedes puedan ir viendo ejemplos y no se pierdan, una ecuación de búsqueda se observa así. Si estamos en Scopus, que Web of Science es muy similar, pues básicamente aquí en Search, que es búsqueda, ¿cierto? Aparecen las palabras o los conceptos centrales que usted está ingresando. En el caso de la investigación que pongo como ejemplo, incorporé las palabras meditate o la puse con asterisco porque puede ser meditate o meditation, ¿cierto? Y mindful porque funciona la palabra solo, o mindfulness también funciona. Peacemaker o peacemaking, aquí incluso se puede corregir y poner el asterisco después de la K para que incluya peacemaking y pacemaker. Y estas palabras las extracté de una asociación internacional de abogados que trabajan temas relacionados con el mindfulness y que nombran el tema de mindfulness así, con ese concepto o con la palabra meditación. Y ya aquí ustedes lo combinan con los otros campos en los que estén relacionando la búsqueda. O sea, en mi caso yo buscaba mindfulness y temas de mediación o resolución de conflictos y derecho. Y en ambos casos buscaba por el título del artículo para todos los años, ¿sí? De lo publicado, aunque uno finalmente pues va a hacer énfasis en los últimos 5 años y a través de la herramienta Bibliometrics pues también puede hacer énfasis en artículos más clásicos que siguen siendo vigentes. Una vez ustedes ingresan esa ecuación de búsqueda a una base de datos, esto les arroja unos resultados. En el ejemplo que les planteaba, los resultados fueron 88 documentos, ¿sí? Aquí les aparecen listados, ¿cierto? Las 88 referencias. Y en otro tutorial les voy a explicar cómo ya exportan desde aquí esas referencias para poder analizarlas a través de la plataforma Bibliometrics. Lo cual nos lleva ya a este quinto punto, ¿no? Exportar resultados e importarlos a Bibliometrics. También les explicaré pues cómo pueden usar Bibliometrics desde RStudio Cloud, pero en todo caso les adelanto que aquí entonces ustedes ingresan esos datos que exportan, en este caso fue de Scopus, importan entonces ese conjunto de referencias, en este caso de 88 referencias, y lo que les simplifica, digamos aquí Bibliometrics, es que miren que de una vez se las organiza con la información básica y yo les quiero mostrar para que podamos comprender este siguiente punto que les sugiero ya, escanear el área de conocimiento, lo dice Snyder, a través de la lectura de otras revisiones bibliográficas previas. ¿Cómo pueden ustedes encontrar entre todos estos 88 documentos cuáles son revisiones bibliográficas? Bueno, entran a filtro y si ven que acá les dice si es artículo, artículo en prensa, en fin, y ustedes van eliminando lo que no sean reviews, así se nombra en inglés la revisión bibliográfica, miren. Y aquí ya les arroja específicamente las revisiones. Ustedes van a buscar por título, es lo más recomendable. Y ya, miren, en el caso de Mindfulness, ya eligen las revisiones que más se acercan al tema específico que ustedes están trabajando para leerlas y ubicarse mejor en su campo. Una vez ustedes ya han leído algunas de esas revisiones, pueden tener pistas para saber si el campo en el que ustedes se están internando amerita
que ustedes hagan un artículo de revisión nuevo o si los artículos de revisión que hay son suficientes para justificar la investigación que ustedes están proponiendo. En todo caso, ustedes pueden proceder ya si quieren avanzar hacia un artículo o incluso si quieren darle mucho más peso a la justificación de la relevancia de su trabajo, pueden entrar entonces a hacer un análisis cuantitativo apoyados en Bibliometrics. ¿En qué consiste ese análisis cuantitativo? Bueno, ustedes pueden sacar datos como por ejemplo la producción científica anual, que es uno de los más importantes porque esto les va a indicar qué tanto se está moviendo la investigación. Miren, por ejemplo, en este caso, cómo lo muestra. Aquí me hizo la selección solo a revisiones por el ejemplo que les estaba poniendo, pero cuando se ingresan los 88 artículos que les mencionaba, este es el resultado. Aparece aquí una tendencia clara de crecimiento del campo. ¿Sí? O sea, es un tema que está en caliente y esto ayuda mucho a que ustedes puedan justificar su trabajo. Pero también les muestra opciones como cuáles son las revistas donde más se publica, cómo ha sido el crecimiento o el decrecimiento en esas revistas de publicaciones. Y otro que me gusta mucho es esto, producción científica por países. Aquí, por ejemplo, ustedes ven en gris donde no se ha publicado. Miren, aquí aparece Colombia y bueno, en buena parte de Latinoamérica, incluso España, sin publicaciones en esta relación entre mindfulness y mediación de conflictos, por ejemplo. Entonces, en sus campos específicos, solo tener este mapa pues ya les da mucha justificación para que su trabajo tenga suficiente peso. Y posteriormente ya pueden pasar al análisis cualitativo, que lo primero es fundamental que ustedes hagan explícito el filtro. Recuerdan que yo les hablaba en el primer esquema de ese paso del plano objetivo al intersubjetivo, ¿sí? Que pasábamos en el ejemplo que yo les ponía, podemos pasar de 88 referencias a las que sean convenientes para mi investigación. En ocasiones ese paso puede ser incluso dejar de lado una cantidad importante de referencias que si bien se relacionan indirectamente con su tema, no se relacionan más directamente con ese mismo tema, ¿cierto? Ustedes lo que pueden hacer es preguntarse a partir de la lectura de los abstracts de todas esas referencias que salieron en una primera búsqueda en Bibliometrics, qué tan cercana es la relación con su tema, ¿sí? Aquí la respuesta es si es cercano o no. Y ya después, cuando toman en cuenta las referencias cercanas, ustedes las pueden clasificar por subtemas, como yo lo hago acá por colores, ¿sí? Esta es una primera fase de la codificación. Y ya después en el texto lo que hacen es presentar una síntesis de cada uno de esos subtemas, o sea, lo que aquí era una clasificación por colores, aquí se convierte en un subtítulo que desarrollan, van contando cuáles son las referencias y recuerden reflexionando todo el tiempo en torno a las preguntas centrales de la revisión, que son estas que planteábamos. ¿Cuál es el conocimiento sobre el tema, el desarrollo histórico, los autores, enfoques y demás, ¿cierto? Entonces, eso lo van haciendo ya de una manera más centrada en subtemáticas, ¿no? En eso consiste finalmente el análisis, en dividir en partes un problema más general. Y obviamente, pues al final de hacer esa presentación, pues ustedes ya llegan a unas conclusiones en las que vuelven a sus preguntas centrales y hacen pues una síntesis respecto a lo que encontraron. Dentro de eso que encontraron, recuerden que ahí sí se llega al final a valorar cuáles son los vacíos de conocimiento que hay en un campo y ahí sí justificar su propuesta. Como les mencionaba en el video anterior, es posible incluso que después de hacer una revisión bibliográfica adecuada concluyan que su propuesta necesita ser replanteada, enfocada hacia otros asuntos que de pronto ustedes no habían considerado por no tener suficiente conocimiento. En fin. Recuerden también que además de este video van a estar disponibles videos sobre el manejo de las bases de datos Scopus, Web of Science y Bibliometrics, sobre todo esos tres temas, para que ustedes puedan realizar satisfactoriamente sus revisiones bibliográficas y justificar su trabajo, no solo en lo teórico, sino en lo metodológico o incluso a nivel de las posibles aplicaciones de la investigación que están proponiendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.